trata de la ausencia de garantías que permitan instituciones sólidas, hay inexistencia del Estado de Derecho y sobre todo hay ineficacia de los órganos jurisdiccionales. Ya vamos a ver posteriormente por qué es que se puede dar esa ineficacia de parte de los órganos jurisdiccionales. En una reunión de juristas en la ciudad de Santiago, Chile, en 1996, se llegó a esta definición acerca de qué se debe entender por impunidad. Y decían los juristas en esta declaración de Santiago que la impunidad es, en lo inmediato, la renuncia a la sanción penal a los violadores de los derechos humanos, y sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto. Continúa la definición en el sentido de que es la institucionalización de la injusticia por quienes están llamados a hacer justicia. Creo que esta última parte es pues bastante comprensible y nos indica de cómo profesionales del derecho que se comprometieron en el momento de ser estudiantes, en el momento de graduarse, a trabajar en favor de ese Estado de Derecho, ya cuando están ocupando determinados puestos como juzgadores o como legisladores, por ejemplo, o como investigadores desde la Fiscalía, no cumplen con su papel de manera adecuada. Entonces, se institucionaliza de esa manera esa injusticia, y quienes la institucionalizan son precisamente esas personas. No es el pueblo en general, sino que son esas personas muy específicamente. Hay que entender la impunidad desde el punto de vista también de sus antecedentes. Hay que tomar en cuenta que desde que el ser humano ha poblado este planeta, se han cometido crímenes atroces. Cada uno de los imperios, cada una de las sociedades que ha habido en este planeta ha cometido graves crímenes, algunos en tiempos de paz, otros en tiempos de guerra, y esos crímenes nunca fueron castigados. Nunca oímos, por ejemplo, que a alguien que haya gobernado la antigua Roma se le haya sancionado severamente, que a Torquemada, por ejemplo, que fue uno de los inquisidores, se le haya señalado en algún momento de algún crimen que haya cometido, o que cualquiera de los que invadieron nuestro continente también se le haya sancionado en algún momento. Habrá habido con el tiempo sanciones de tipo histórico, de tipo moral, pero no necesariamente una sanción. Es hasta en el siglo XX y a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que en los tribunales de Nuremberg y Tokio se produjeron los primeros juicios contra criminales de guerra. En Nuremberg contra criminales nazis y en Tokio contra criminales japoneses, que hay que recordar que en el Extremo Oriente Japón había invadido la Manchuria, las dos Coreas, parte de China, todas las Filipinas, bueno, una vasta región ahí. Cometieron gravísimos crímenes, prostituyeron a las mujeres, etc. Y sin embargo, en esos tribunales, por ejemplo, en los de Nuremberg, se produjeron 13 procesos judiciales, únicamente 13. Y en ellos se enjuició a 611 figuras emblemáticas. En aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo al menos 5,000 denuncias, pero no se tocó ninguna de esas denuncias. Y cada una de esas denuncias no era precisamente contra 5,000 personas, sino que era contra varias personas en cada uno de los casos que se estaban investigando. Y en los tribunales de Tokio se procesó y se condenó a 25 militares japoneses. O sea, realmente las sanciones fueron porcentualmente casi inexistentes. Después de los tribunales de Nuremberg y Tokio, se hablaba ya de impulsar toda una estrategia para evitar que se produjeran esos crímenes nuevamente, pero vino la Guerra Fría, y durante ese periodo en que hubo tensión entre el este y el oeste, pues cada quien cuidó a sus aliados, Estados Unidos a sus dictadores en esta parte del mundo, la Unión Soviética
en Asia, en África y en otros lugares, y los graves crímenes que se cometieron volvieron a quedar en impunidad. Hubo necesidad de esperar otros casi 50 años, porque fue hasta con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética, cuando se dispensa el mundo, cuando desaparece esa Guerra Fría, que ya se empieza a hablar nuevamente de impunidad, de tribunales especiales. Ahí resurge la idea de una Corte Penal Internacional, por ejemplo. Luis impulsa en los años 90, se le considera un pionero en este sentido, una obra que se titula La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones a los derechos humanos. Louis Jonet era un magistrado francés que además colaboró muy activamente con todos los movimientos de derechos humanos a nivel mundial en aquel momento. Y en esta obra él logra establecer las bases de lo que sería el inicio de esa justicia transicional o de esa lucha contra la impunidad que todavía no termina, porque apenas estamos iniciando con ello. Louis Jonet se plantea 4 etapas en esa lucha en favor de que termine la impunidad. La primera de ellas, todavía durante la Guerra Fría, es la que se produce en los años 70, cuando especialmente en América Latina empiezan a surgir organizaciones sociales que trabajan con víctimas de violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar que en aquel momento, desde los años 50 y 60, en todo el continente americano se empiezan a instaurar una serie de dictaduras militares. En Chile, a raíz 3, pues llega Augusto Pinochet, en Belaúnde Terry, pues que estaba también en el Perú, Stroessner en Paraguay, etcétera. En Argentina hubo toda una serie de dictadores, y aquí en el área poco norte del continente, en el centro de América, pues tuvimos dictaduras en Nicaragua con Somoza, en El Salvador hubo toda una serie de dictadores, y aquí en Guatemala, desde el 54 hasta el 96, se sucedieron una serie de gobiernos que desde antes que terminara el que estaba gobernando, ya señalaba a dedo quién era el que lo tenía que suceder. Se realizaban procesos electorales, pero eran de adorno, ya se sabía quién era el que iba a ganar, y para esto pues hay múltiples investigaciones, estudios y pruebas concretas de cómo se producían los fraudes en aquel momento, pero a la par de ello se cometían gravísimos abusos, gravísimas violaciones a los derechos humanos. Algunas de estas violaciones en el cono sur empezaron desde mediados de los 70, aquí empezaron desde los 60, en el 66 se crearon alrededor de 63 escuadrones de la muerte. Ya para 1978 la violencia se había institucionalizado de manera terrible, y entonces junto con esa violencia surgen organizaciones de familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes empiezan ya a clamar porque terminen esos abusos de militares. No pareciera que nadaban contra la corriente, pero fueron sentando las bases de lo que sería esa lucha contra la impunidad posteriormente. Ya para los años 80, con la llegada de la democracia, porque llega así como que hubiera sido una receta para todo el continente, llega a todo el continente, los gobiernos, previamente a entregar el poder político a civiles, decretan autoamnistías. En cada uno de los países, ustedes pueden investigar, se fueron decretando leyes como la de punto final en Argentina, leyes de amnistía en Chile, aquí con el decreto 886, el último gobierno militar, el de Mejía Víctores, se autodecretó una amnistía que impedía que los investigaran o los enjuiciaran en ningún momento, pero no se trataba de una ley del organismo legislativo, así que también era fácil con voluntad poder destruir esta ley. Entonces, estas son las primeras 2 etapas de esa lucha contra la impunidad. Esas mismas le dieron a las organizaciones sociales como suficientes elementos para oponerse a que se concretaran las mismas. La tercera de las etapas llega con el fin de la Guerra Fría, a partir del 89, cuando termina
cuando cae el muro de Berlín, fundamentalmente van finalizando los conflictos armados internos, las armas se guardan, los ejércitos van perdiendo poder cuando le entregan a los civiles. En un primer momento se hablaba todavía de democracias tuteladas, puesto que seguían siendo los militares los que tomaban las decisiones políticas, pero posteriormente ya van quedando en un papel ya más de estar en sus cuarteles, y en ese momento, cuando empiezan a perder algún tipo de poderes, donde se va abriendo la posibilidad de que se impulse con mayor fuerza esa lucha contra la impunidad. Y la cuarta etapa, que es la etapa yo creo que de la institucionalidad, es cuando se fortalecen entidades que ya existían previamente, pero que no estaban funcionando de manera activa, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y aquí les hablo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Surge aquí la idea de una Corte Penal Internacional que se hace realidad en el 98. Guatemala ratifica esta Corte Penal Internacional hasta 2012, con la llegada de Otto Pérez Molina, pero ya somos parte de esta Corte Penal Internacional. Algunos temían en su momento que al ratificar esta Corte Penal Internacional se entregara a los criminales guatemaltecos a esta Corte para que los enjuiciaran, sin entender que la Corte funciona únicamente cuando las leyes internas y las instituciones internas de un país no están funcionando de manera adecuada. O sea, no es que sustituya a la legislación interna. El hecho es que ya llevamos 8 años de ser parte de la Corte Penal Internacional y ningún caso guatemalteco se ha conocido ahí, porque en medio de todo hay que reconocer que, aunque lentamente, pero algunos procesos se han ido desarrollando durante este periodo de tiempo. De esa manera se establecen las bases para impulsar esta lucha contra la impunidad. ¿Cuáles son los tipos de impunidad que se ubican en el mundo? Una impunidad de hecho y una impunidad de derecho. La primera es cuando ocurren, por ejemplo, debilidad en las instituciones, apatía del juzgador para aplicar la ley de manera apropiada, pero también podría ser que no existan normas suficientes. Y esto ya es parte del siguiente tipo de impunidad, la impunidad de derecho. Falencias en la legislación, por ejemplo, ausencia de tipificaciones, amnistías. Aquí en Guatemala tenemos una amnistía todavía vigente, que está contemplada en la Ley de Reconciliación Nacional, y todavía existe la intención de parte de algunas personas comprometidas con la impunidad de reforzar esta Ley de Reconciliación Nacional para evitar que cualquiera sea enjuiciado, porque en la Ley de Reconciliación todavía se establece alguna posibilidad de enjuiciar a algunos, a los que cometieron crímenes de ley. Me refiero a 3 delitos, concretamente: desaparición forzada, tortura y genocidio. Pero aún a esa pequeña ventana de esos 3 delitos le tienen algún temor y quieren quitarla. Dentro de la lucha contra la impunidad se establecen al menos 3 principios que hay que tenerlos muy claros. El primer principio es el derecho a saber, o sea, la verdad. El segundo es el derecho a la justicia. Y el tercer principio es el derecho a una reparación. Especialmente este tercero se ha tergiversado mucho por parte de los detractores de la justicia, por parte de quienes promueven impunidad, pero la realidad es que cada vez que hay un daño, sea pequeño o grande, se tiene que reparar de una manera digna. No se arregla nada más con una solución moral, como pedir perdón o algo así. Si a alguien le choca en su carro en la calle, pues uno espera que quien lo chocó lo mande a reparar, por poner un ejemplo muy doméstico. Esto hasta acá son como los elementos de la lucha contra la impunidad a nivel mundial, pero también es importante que vayamos viendo qué es lo que ocurre en Guatemala.
Hay que tomar en cuenta que, aunque somos un país pequeño en el centro de América, ahora pues, somos como 17 millones, pero durante todo ese periodo en que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos éramos mucho menos. Guatemala, país en el que se cometieron gravísimos crímenes. Aquí cito algunos antecedentes solo para tener idea de ellos. 45,000 casos de desaparición forzada, 150,000, ahí se me olvidó la palabra mil disculpas, 150,000 casos de ejecución extrajudicial. Entre estos casos de ejecución extrajudicial, 150,000 casos, se cometieron 1,112 masacres como ejecuciones extrajudiciales colectivas. Además, 5,000 niños fueron separados violentamente de sus familias y hoy se encuentran desaparecidos. Es posible que muchos de esos niños no necesariamente hayan sido ejecutados extrajudicialmente, aunque muchos sí lo fueron. Han aparecido en cementerios clandestinos bebés recién nacidos, muertos de manera brutal, pero muchos de estos niños fueron dados en adopción, puesto que en algún momento los violadores de derechos humanos se dieron cuenta que esos niños podían ser una fuente de ingresos también para ellos, y se generó toda una, llamémosle así, toda una industria de adopciones que terminó hace poco, en 2008 apenas, con la aprobación de la ley que regula la forma en que se deben dar estas adopciones, pero antes eran casi un comercio. 40,000 personas se vieron en la necesidad de campamentos de refugiados o al exilio. Hubo torturas, hubo amenazas, aproximadamente 1 millón de personas dentro de Guatemala, cuando éramos 7 u 8 millones, pero aproximadamente 1 millón de personas fueron desplazadas internamente. En ese momento, especialmente despuesito del terremoto para acá, la mayor cantidad de estas personas se movieron hacia la capital. Y para quienes estudien algo de urbanismo se van a dar cuenta que fue en ese periodo precisamente cuando surgen los asentamientos. Antes de eso no existía ni el Mezquital, ni la colonia Mario Alioto, ni casas en los barrancos. Pero cuando la ciudad de Guatemala se satura de población que viene del interior, huyendo de esas violaciones a los derechos humanos, en ese momento surgen todos estos asentamientos y ya estas personas que vinieron del interior ya no regresan posteriormente a sus viviendas, sino que se quedan acá, y con ello se ha generado todo este caos urbanístico que enfrentamos y que vivimos diariamente. ¿Qué acciones son las que se han desarrollado para terminar con la impunidad? Así como les hablé de las etapas que se plantean doctrinariamente a nivel mundial, también a nivel nacional se realizaron algunas acciones muy concretamente. El mismo surgimiento del Grupo de Apoyo Mutuo como organización de familiares de personas desaparecidas sienta las bases en aquel momento, todavía durante la dictadura militar de Óscar Humberto Mejía Víctorez, sientan las bases de lo que sería la lucha contra la impunidad. Fue esta organización la primera que empezó a trabajar en favor de la justicia. Además, a partir de que surge el Grupo de Apoyo Mutuo, se empieza a impulsar investigadora de casos de desaparición forzada. Esta comisión no ha sido creada aún en la actualidad. Existe una propuesta de ley, la que crearía la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El licenciado Alvarado pues les podrá hablar con mayor detalle sobre esta propuesta de ley, porque él mismo ha sido uno de los impulsores, de los cabildeadores en el Congreso de la República. Pero miren cuántos años han transcurrido. El GAM surgió hace 36 años con esta propuesta, y aún 36 años después, aún ahora, mucha gente le continúa temiendo a la creación de una comisión de esta naturaleza. También se habló de la creación de la Comisión de la Verdad. Esta sí fue realidad en el 97, entregó su informe en febrero del 99, y ha sido un informe contundente. Quien tenga la
el interés de leerlo, yo creo que se puede encontrar incluso en Internet. Ha habido exigencias para la inclusión de un apartado de derechos humanos en la Constitución Política de la República. Estas exigencias se produjeron ante la Asamblea Nacional Constituyente, que entró a funcionar en el 84. Y durante todo ese primer año de vida del GAM, no solo por parte del GAM, sino por incluso estudiantes de Derecho en aquel momento, se exigía a la Asamblea Nacional Constituyente que debiera ser una constitución que fuera acorde a las necesidades del momento, donde ya se hablara de derechos humanos, y ustedes saben que en ese sentido, pues tenemos una constitución que, con sus críticas, con sus comentarios que pueda haber alrededor de ella, es una constitución muy buena, que tiene mucho énfasis en el tema de derechos humanos. Se impulsó la creación de un nuevo Código de Procedimientos Penales. Antes era todo escrito. El juez era quien tenía la carga de investigar. Entonces, este código fue creado en el 94. Con el código se creó un recurso muy importante en favor de las víctimas de desaparición forzada, que es el de la averiguación especial. Este código entró en vigencia en el 96, o sea, es un código relativamente nuevo. Se impulsó la creación del Programa Nacional de Resarcimiento, que fue realidad en 2002. Además, se promovió la creación de una ley de acceso a la información, que también se logró en 2008. La creación de una comisión la creación de una ley que regule el funcionamiento de las comisiones de postulación y que establezca cómo debe calificarse a cada uno de los que se postulen para cargos públicos. Esto se logró en 2009, es una ley que ha existido desde ese momento. Además de estas instituciones, el GAM y organizaciones también de derechos humanos se dedicaron a la presentación de habeas corpus. Miles de habeas corpus se presentaron. Ya por parte del GAM se presentaron recursos de averiguación especial. Y fueron esos habeas corpus, esas averiguaciones especiales y todo ese bagaje institucional que había sido creado, fueron los que permitieron que se iniciaran las primeras acciones contra responsables de violaciones a los derechos humanos. Pero lo que motivó, lo que empujó a que esto se lograra fue que en 1998 la Audiencia Nacional de España empezó a adoptar una postura muy proactiva, haciendo uso de leyes que habían sido creadas durante el franquismo. Se logró que, por ejemplo, en Londres detuvieran a Augusto Pinochet, el dictador chileno, que se abrieran procesos incluso contra militares guatemaltecos en España. Y esto generó, yo creo, que una especie de vergüenza en muchos juzgadores guatemaltecos, y a partir de ahí, los casos que se venían impulsando en Guatemala empezaron a tomar también algún tipo de fuerza. Desde hace ya 22 años que estos empezaron a agarrar fuerza, aunque las primeras condenas llegaron más de una década más tarde. ¿Por qué? La captura de Pinochet fue en el 98 y las primeras condenas, por ejemplo, por desaparición forzada, fueron hasta 2009, o sea, 11 años más tarde. ¿Cuáles son los casos que se han investigado? Ya les hablaba hace un rato de los miles de casos de violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Guatemala. Entonces aquí debería haber un listado de miles de casos también. Si fueron miles de violaciones a los derechos humanos, debiera haber miles de casos que ya fueron investigados. Sin embargo, todavía son muy pocos. El caso Cusanero, un comisionado militar en el área de Chimaltenango, ese es el apellido de él, que cometió graves crímenes, entre ellos desapariciones forzadas, fue condenado en 2009. Poquitos días más tarde se condenó a 4 personas, 3 comisionados militares y un coronel, por la desaparición forzada de 10 personas en la aldea El Jute, en Chiquimula, una región en la que ni siquiera hubo conflicto armado interno, pero que el ejército participó activamente contra la población civil.
Otro caso es el de la desaparición forzada de Edgar Fernando García, que fue capturado ilegalmente en el 84. Aquí hubo dos procesos, uno en que se condenó a dos de los 4 policías que participaron de manera material en la captura de él, y luego otro juicio en los que se condenó a un coronel del ejército y a un jefe de policía como responsables intelectuales. En la masacre de las 2 R's, por ejemplo, ahí mil disculpas, se me fue una R de más, pero en esa masacre de las 2 R's, que es una comunidad de el Petén, algunos de los capturados vivían incluso en Estados Unidos. Allá se les logró capturar en coordinación con ICE, la entidad esta que deporta a los guatemaltecos. Ellos también tienen un departamento de derechos humanos. Se les envió hacia Guatemala y algunos fueron condenados a varios miles de años de prisión. Aquí hay que tomar en cuenta que aunque sean miles de años, nadie puede estar más de 50 años preso, ¿verdad? En Guatemala. Así que si esto ocurrió hace unos 7 años, tal vez en unos 43 años ya podrán salir libres estas personas que fueron condenadas. También se logró por la desaparición forzada de Edgar Enrique Sáenz Calito una captura y condena. Un hombre altamente peligroso, fue importante jefe de policía entre el 68 y el 82. Pedro García Redondo se llamaba. Está condenado. Se condenó a los responsables de la masacre de la Embajada de España. También está involucrado ahí Pedro García Redondo. Está abierto el caso Diario Militar. No hay condenas, no hay capturas todavía. Y está el caso Creonpaz. Aquí se logró detener a 14 y me parece que 16 militares se fugaron, entre ellos 2 generales y el resto de coroneles. Están fugados, están huyendo en algún lugar del país o fuera del país. Y de los 14 que se detuvieron, no todos están guardando prisión. Algunos lograron demostrar que no habían estado en el lugar de los hechos, y otros sí están detenidos y todavía con la celeridad con que los procesos judiciales avanzan en Guatemala, continúan guardando prisión y esperando a que el juicio termine. La relación crímenes versus justicia es esta. Hay aproximadamente 500,000 casos de violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Ya les decía yo, alrededor de 200,000 entre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y los niños. Pero si a eso le sumamos amenazas, intimidaciones, tortura, exilio, refugio, desplazamiento interno, etc., 500,000 puede ser corto. Solo les decía que desplazados internamente hubo 1,000,000 de personas, pero yo lo ponía en 500,000 casos de violaciones a los derechos humanos, pero frente a esa cantidad de crímenes hay 25 condenados. 25 condenados en menos de una decena de casos. Entonces, la deuda que hay de parte del Estado hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos es enorme. Y ahí la pueden ver ustedes en números. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que garantizan la lucha contra la impunidad? Hay que recordar que estos instrumentos son ratificados por Guatemala, han sido ratificados por Guatemala, entonces constituyen la interna. Cito algunos porque tampoco quise quedarme aquí haciendo todo un listado, pero dentro de ellos ni siquiera me metí a los instrumentos interamericanos, solo a los del Sistema de Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración y Programa de Acción de Viena del 93, los Principios Internacionales de la Lucha contra la Impunidad, la Declaración del Milenio, que fue en el 2000 por parte de los jefes de Estado, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación indígena, la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño,
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y los instrumentos nacionales, tampoco me metí a hacer un listado grande, pero está la tipificación en el Código Penal de los delitos de lesa humanidad. En el Código Procesal Penal pues está la creación del mismo código y la creación de la figura de averiguación especial, la ley de acceso a la información, entre otros instrumentos. Esos son los lo que nos ha permitido que en el caso del país se logre avanzar un poco en favor de la justicia. Así que lo voy dejando yo por ahí si tienen alguna pregunta. Ok, muchas gracias, doctor Polanco, por la exposición, muy amable. Vamos a hacer algunas preguntas que han ingresado al chat. Voy a utilizar mi micrófono para hacer la pregunta de Alexander. Él ha estado participando, pero tiene problemas con su micrófono. Entonces, su pregunta concreta es, ¿considera que el Estado de Guatemala cuenta con mecanismos efectivos internos para combatir la corrupción? O puntos suspensivos, bueno, la salida de Sisi fue un error fatal. Esa es la pregunta un poco de Alexander ahí. Por favor, su opinión. Bueno, entiendo que la pregunta de Alexander es sobre el tema de corrupción, ¿verdad? Que es también una de las formas de promover la impunidad. Pero no es impunidad como tal, sino que es una de las formas, porque si hay instituciones débiles, estas no solo fortalecen la corrupción, sino sobre todo crean las bases para que la impunidad no logre ser destruida. Creo que en Guatemala todavía hace falta crear normas para combatir la corrupción. No ha sido posible la creación de una entidad que sea autónoma y descentralizada, con características, por ejemplo, similares a las que pueda tener el PDH, la figura del ombudsman, desde la cual se pueda ejercer un control férreo sobre las instituciones. Algunos pueden decir, no está la Contraloría General de Cuentas, es cierto, pero no tiene todavía esa voluntad o esos dientes, podríamos decir, como para garantizar que se pueda evitar, que pueda evitarse que continúe la corrupción. Entonces, creo yo que además se han ido creando a lo largo de estos años estructuras internacionales que son cruciales para poder combatir de manera coordinada la corrupción. Y uno de esos mecanismos es la OCDE, la OCDE. Apenas 35 países del mundo han ingresado a la OCDE. Apenas 35. En la región, y déjenme decirlo, que envidia, Costa Rica ya es parte de la OCDE. Tienen ellos, con el ingreso a la OCDE, la garantía, la seguridad de que cuentan con los instrumentos legales para poder combatir la corrupción. Porque en la OCDE, las reglas para ingresar a la OCDE es que se haya cumplido con determinado parámetro, con la creación de determinadas leyes. Es como una especie de ISO. Y ustedes pueden ver que en la región, muy pocos países forman parte de la OCDE. Tengo presente que es México, Costa Rica, o sea, dos vecinos, uno al norte y otro un poquito más al sur. Colombia es parte de la OCDE, Chile también, pero en América realmente la lucha en la corrupción todavía es un poco tibia y en Guatemala ni siquiera existe intención, ni siquiera se ha solicitado hasta ahora el ingreso del país a la OCDE. Ahí sí que, aunque a veces cuesta reconocer, ¿verdad?, los avances que tienen otros países, definitivamente Costa Rica en algunos temas ha estado a la vanguardia, ¿verdad?, en materia de derechos humanos y en materia de avanzada.
Somos países que tienen similares cuestiones en cultura, pero sí tenemos temas de educación, temas de respeto y avance de derechos humanos, donde nos están dejando un poco rezagados, y la idea es, como guatemaltecos siempre nos comparamos a veces, y la idea es ir comparando con quienes van avanzando. Isabel, yo le agradezco siempre porque usted siempre es activa con sus preguntas. Por favor, Isabel, proceda con su pregunta. Muy buenos días, licenciado. Buenos días a nuestro el encargado del tema. Pues yo tengo una pregunta, que si durante el conflicto armado interno el tema de la impunidad sigue siendo de la misma manera o ha tenido cambios. Y algo más es respecto a cuál ha sido la influencia en el tema de impunidad durante la estadía de la CICIG, si algo tiene que ver la CICIG en el tema de impunidad cuando hablamos de durante el tiempo que estuvo. Gracias. Muy bien, gracias. Voy a empezar con el tema de la CICIG. Hay que tomar en cuenta que la CICIG fue creada para la desarticulación de redes criminales actuales, de grupos clandestinos de seguridad vinculados con el crimen organizado, pero no para ver los casos del pasado. Entonces, son como dos tipos de impunidad, pero que a la larga constituyen lo mismo, ¿verdad? Una es impunidad como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos, y la otra es impunidad contra grupos actuales, contra grupos que pudieran estar involucrados en actos de corrupción o en actos reñidos con la ley en la actualidad, especialmente aquellos que pretenden insertarse dentro del Estado. Sobre si hubo avances, pues creo que todos lo vimos, hubo algunos avances. Ahí están, algunas de esas investigaciones se están conociendo por parte de los tribunales. No necesariamente se ha llegado ya a esas condenas que uno esperaría, porque es un tanto lento todo el sistema de justicia en el país. Pero sobre el otro tipo de impunidad, la impunidad de casos del pasado, de esos crímenes que se cometieron contra la población, la CICIG en ellos no se involucró. De hecho, nosotros desde el GAM que trabajamos ese tipo de casos, no logramos coordinar con la CICIG porque desde el primero de los comisionados que vino a Guatemala, él fue muy claro en el sentido de decir que ellos no tenían mandato como para involucrarse en esos casos del pasado. Así que eso sí dejó cierto vacío en ese momento, ¿verdad? Sobre si se ha avanzado en la lucha contra la impunidad, miren, yo creo que uno de los aspectos más importantes de cualquier momento histórico es que, o de cualquier sociedad, es que ninguna sociedad es estática. Ninguna sociedad, cuando se analiza históricamente, se queda en un determinado periodo. Toda sociedad va avanzando, no necesariamente a la velocidad que uno quisiera, pero sí va avanzando, y en ese sentido Guatemala no es la excepción. Y no podemos comparar a la Guatemala del 2020, por ejemplo, con la Guatemala de hace 10, 20, 30 o 40 años. Isabel, usted es muy joven, no se imagina cómo era, por ejemplo, estar en el campo en los 70s u 80s. Era una situación verdaderamente difícil, de persecución. Entonces, obviamente que sí ha ido registrándose algún tipo de cambio, pero no es un cambio que debería de haberse realizado con la celeridad que uno lo desea. Gracias, Mario. Carolina tiene una pregunta sobre el caso Molina Teyssen. Un poco previo a darle la palabra a Carolina, quiero comentarles, este es el caso de un niño desaparecido por Fuerzas Armadas del Estado. Entiendo yo que en un principio el Grupo Apoyo Mutuo tuvo una relación muy importante para el impulso del caso. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en esa sentencia incluso se ordena al Estado de Guatemala la creación de un banco genético para la búsqueda de los 5,000 niños desaparecidos. Esa es una sentencia, me parece muy importante para que el Estado de Guatemala
tenga la oportunidad de hacer estas instituciones o estas acciones como un banco genético apegado a los avances de la ciencia y la tecnología, de cómo ponerlo al servicio de las víctimas. Entonces la sentencia tiene varios componentes. Sin embargo, pues Carolina me parece que tiene una pregunta ahí. Por favor, Carolina. Buen día, doctor Mario Polanco. Es un gusto saludarle. ¿Se escucha bien ahí, licenciado? Sí. Muy bien, gracias. muy bien. Yo me refiero al caso de la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina. Mi pregunta es, ¿se llegó a una sentencia y se pagó el resarcimiento? Si no estoy mal, creo que fue $1 millón que había que darle a la familia. Por favor, doctor, ¿podría aclararme un poco más de ese caso? Sí, claro, con gusto. Mire, detalles sobre los montos, honestamente no los tengo yo en mente, pero sí quiero recordar que una condena a nivel internacional contra el Estado de Guatemala no es solo reparación material o económica, sino también implica otro tipo de detalles. Y usted tiene razón en el sentido de que ya se alcanzó una condena contra el Estado de Guatemala en este caso, y la condena fundamentalmente ocurrió por la inoperancia del sistema de administración de justicia en Guatemala. Hubo necesidad de acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El proceso fue verdaderamente lento, de haber iniciado desde antes de 1990. En 2004 se logró esta condena contra el Estado de Guatemala por su responsabilidad en la desaparición forzada de este niño. Marco Antonio Molina Teiza tenía, me parece que 14 años en el momento en que fue detenido. Él se encontraba solo en su casa. Seguramente no era a él al que lo buscaban los integrantes de las fuerzas de seguridad. Seguramente era cualquiera de las dos hermanas que tenían algún nivel de militancia política en aquel momento. Tampoco esto constituía un delito, pero esa era la razón por la cual estaban buscando castigarlos ilegalmente, y se llevaron al niño. Esto ocurrió el 6 de octubre de 1981, así que se impulsó el caso con fuerza y se logró esta condena. Dentro de una condena en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como les dije al inicio, no solo se establece el tema económico, sino sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la obligatoriedad para el Estado que es sancionado acerca de que ese caso no puede quedar en impunidad, que tienen que investigarlo profundamente. Esta investigación llegó 12 años más tarde, o sea, en 2004 se logró la condena, y en 2016 se logró la detención de algunos de los responsables intelectuales de este crimen. También aquí adentro de Guatemala ya hubo condena contra los responsables intelectuales, no contra los responsables materiales, no se sabe todavía quiénes son, pero sí es un caso muy emblemático en el que la razón fundamental de este crimen es la venganza, el no poder actuar, aún de manera ilegal, no poder actuar contra las personas que podían tener algún tipo de participación política, ya que no estaba, se llevaron al niño, ¿verdad? Lo desaparecieron solamente. Muchas gracias, licenciado. Pienso que ese es un gran logro para Guatemala contra la impunidad, haber logrado esa sentencia, ¿verdad, licenciado? Gracias por aclararme lo del caso. Para servirle. Cristina tiene una pregunta. Creo que ya se han abordado algunos elementos en una pregunta anterior. Sin embargo, me parece que hay una situación novedosa en la pregunta y es relacionado a la existencia de una posible solución. Cristina, por favor.
Muchas gracias, licenciado. Doctor, buen día. Con una consulta. Bueno, nosotros sabemos muy bien de que desgraciadamente las instituciones aquí en el estado de Guatemala están sumamente llenas de corrupción. ¿Cuál sería una solución viable para poder institución que le dé seguimiento a estos casos contra corrupción? Porque ya nos hemos dado cuenta que desgraciadamente las instituciones nacionales pues se prestan más para corrupción, ¿verdad, licenciado? Pues mire, tampoco se trata de que desde acá descubramos el agua azucarada, porque ya son ejemplos que se tienen de otros países, ¿verdad? Yo soy de la opinión que debiera ir también por pasos. Un primer paso debiera ser la creación de una ley de servicio civil real. Tenemos una ley de servicio civil un tanto irreal en Guatemala, puesto que cualquier institución puede aplicar su propia ley del servicio civil. La universidad saca su propia ley del servicio civil, el organismo judicial. Miren, hay, no digamos el ejército, ¿verdad? El ejército tiene su propio sistema de previsión. No hay, entonces, por la ausencia de una ley de servicio civil, la oportunidad de que por medio un profesional pueda optar a un determinado cargo. La meritocracia no existe en este país. La ausencia de ley de servicio civil es la que permite que se dé ese clientelismo en la contratación de personas. Cualquiera es contratado, como decimos en Guatemala, por cuello, pero no hay ninguna posibilidad de que por méritos se le pueda contratar. Ese sería un paso primordial, porque de esa manera ningún partido político podría recomendar a nadie. Ningún presidente podría llegar con su gente a ocupar los puestos más importantes cada 4 años, sino que tendríamos un staff de personas que estarían ocupando los puestos dentro del Estado sin ningún problema. El siguiente paso, creo yo, podría ser, miren, esto de la ley del servicio civil, en Europa se aplicó desde 1830. O sea, ya llevamos como 200 años de retraso, ¿verdad? Comparados con Alemania, por ejemplo. El siguiente paso sería ir pensando en algo así como lo hacen los taiwaneses, ¿verdad? Aún en Taiwán hay corrupción, pero ellos tienen una entidad como especie de Contraloría General de Cuentas que está a nivel de un organismo del Estado, a nivel de, no hablan allá nada más del legislativo, del judicial y del ejecutivo, sino también de un ente que está al mismo nivel que los otros 2 organismos del Estado, desde el cual se vela porque haya transparencia, porque no haya corrupción. Y cuando ha habido, se ha logrado incluso llevar a prisión hasta a presidentes. Allá yo creo que todavía aplican eso tan terrible que es la pena de muerte, pero incluso han aplicado pena de muerte contra alguien que ha sido presidente. Así que esa podría ser otra forma, hacer que la ley se aplique de manera severa. No hablo de pena de muerte, estoy hablando de que ellos allá la tienen legislada. En el caso de Guatemala, pues ustedes conocerán ya que es casi imposible que se aplique, pero sí que se aplique la ley de manera rigurosa puede ser un mecanismo. Sí, la ausencia de una ley de servicio civil, ¿verdad? Sincera, la solución a todo. Me recuerda la entrevista que le hizo también el doctor Jorge Mario Rodríguez al presidente Arévalo. Le preguntó cómo fue posible hacer logros como construcción de hospitales y algunas otras cosas que aún subsisten hasta nuestros días, y la respuesta del doctor Arévalo fue: es que puse a las mejores personas en los puestos de gobierno. No tengo certeza sobre eso, si fueron las mejores personas o no, pero hay cosas, como les digo, que aún nota que no existen proyectos políticos. La designación, por lo menos, de los ministros, el actual presidente estuvo más de una década buscando ser presidente, y yo considero que no ha tenido un gabinete representado por quizás las mejores profesionales a nivel nacional, ¿verdad? Pero bueno, es un tema ahí que
que surge derivado de esta situación. Hay casos de graves violaciones a derechos humanos que tocaron nuestra casa de estudios, nuestra universidad, y además también a nuestros compañeros. Ahí va no sé qué tanto sepa el doctor Polanco de este caso, pero Iván, por favor, proceda con su pregunta. Buenas tardes, doctor. Un saludo muy cordial. Así, Guatemala tiene una cantidad enorme de casos paradigmáticos. Decía alguien que las mentes más inteligentes de nuestro país o fueron asesinados o tuvieron que ir al exilio. La impunidad pues llega obviamente multiplicada exponencialmente a los tiempos actuales. Pero hay casos que sí, por ser precisamente paradigmáticos, merecen un seguimiento quizás más decisivo, como en el caso de Oliverio Castañeda, Coloma Argueta y otros dirigentes nacionales que al romper el liderazgo natural del país, pues se rompió su futuro político también. ¿Sabe usted si existen algunos avances en relación a los asesinatos, especialmente el de Oliverio o el de Coloma Argueta? Mire, son separados, ¿verdad? Oliverio Castañeda pues fue asesinado el 20 de octubre del 78 y Manuel Colom en marzo del 79. Como anécdota, quiero contarles que casualmente yo estuve caminando ahí, iba a estudiar, yo estaba en primero básico en aquel momento, iba a estudiar y pasé exactamente donde mataron a Manuel Colom, minutos antes, llegué al instituto y era la noticia, ¿verdad?, de que habían matado a Manuel Colom Argueta, y para mi sorpresa yo había estado, pero minutos antes, en ese punto. En el caso de Manuel Colom Argueta, él, entiendo, estaba casado con una persona de Italia. Ella ha tenido alguna intención de que se realice alguna investigación, pero el caso, a pesar de que su sobrino fue presidente de la República, no ha sido posible impulsar de manera seria un proceso de investigación. O sea, yo creo que el Ministerio Público nunca lo ha logrado tomar con seriedad. Habría que ver si el caso no ha prescrito. Depende también si se ha continuado gestionando algún tipo de acción legal. Podría ser que esté abierto, pero por la cantidad de tiempo que ha transcurrido, 41 años ya, podría ser que haya prescrito, pero honestamente yo desconozco. Sobre el caso de Oliverio, yo entiendo que la familia de Oliverio, también son comentarios que me han hecho, ¿verdad? Sufrió mucho después de que fue asesinado, no solo por la pérdida de un integrante de su familia, sino además sufrieron mucho acoso. Yo no sé si ustedes saben, Oliverio y su familia vivían a unos 100 metros de la casa presidencial, más o menos. Entonces, el hecho de que vivieran tan cerca de esa área de influencia, de seguridad, hacía que fueran víctimas de acoso de manera permanente. La misma casa se conoce en traje, entonces empezaron casi que a perder privacidad. Y entonces yo creo que la forma en que reacciona cada familia cuando tienen a un ser querido que ha sido víctima no necesariamente es la misma. No tengo claro si la familia tuvo intención de que se investigara el caso, pero sobre el caso de Oliverio yo sí sé que está abierto, que lo están conociendo en el Ministerio Público, no se ha cerrado, a pesar de que han transcurrido 42 años, pero el hecho de que se haya realizado alguna gestión significa que no lo pueden cerrar. Que en el caso de Meme Colom, pues yo sí tengo la duda de que si se ha realizado alguna gestión o no, pero en el caso de Oliverio creo que no se ha cerrado, pero desconozco por dónde es que va cualquier investigación que pueda haber en estos dos casos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Iván, muy buena pregunta. Ojalá que nos preocupáramos siempre de ver cómo
van un poco los procesos, sobre todo aquellos que han tocado a la Universidad de San Carlos literalmente de frente, ¿verdad? Voy a ver unos minutos más a Mario solo para responder un par de preguntas. Ale, por favor, ¿cuál es su pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta va más que todo a lo que estamos viviendo en la pandemia, contra la inmunidad. Perdone, no logro entenderle, perdone. Ahí está bien. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en la lucha contra la enfermedad? Y ha afectado la pandemia los procesos de Ale, mil disculpas, no logré entenderle. Fíjese, Mario, de que una de las situaciones es que estamos siempre como eje transversal en todos los temas de los derechos humanos asignados, está el tema de la pandemia. Entonces, la idea es que también los estudiantes puedan hacer su pregunta, pero ella la tiene por escrito, y es cuál ha sido el impacto de la pandemia en la lucha contra la impunidad. Si usted considera que ha obstaculizado los procesos contra la impunidad o no ha tenido un gran impacto, refiriéndose, me imagino, a algunas medidas sanitarias que podrían obstaculizar el avance en temas de procesos contra la impunidad. Miren, cuando se habla de impunidad, se habla también de uno de los componentes más importantes de la impunidad, que es el de la corrupción. Nosotros, desde el GAM, hemos encontrado algunas situaciones que son hasta penosas. Se aprobaron 19,000 millones de quetzales para este periodo especial en que nos encontramos. El Ministerio de Salud, de esos 19,000 millones, recibió aproximadamente 1,800 millones. De los 1,800 millones que recibió el Ministerio de Salud, al día de hoy, la ejecución no llega al 2%. O sea, la mayor cantidad de dinero continúa sin ser ejecutada. El Ministerio de Salud no ha tenido la capacidad de pagarle a todos los médicos y enfermeras que están arriesgando su vida en los hospitales, tanto el del Parque de la Industria como el de Villanueva. Hay algunos médicos a los cuales se les deben 3 meses, casi 4 meses de salario, y no ha habido capacidad de pagarles, pero sí de exigirles que trabajen. No ha habido por parte del Ministerio de Salud capacidad o voluntad de, por ejemplo, aplicar medidas homogéneas en las compras. Y ha habido, por ejemplo, casos en que el hospital de Escuintla se dedicó a comprar metamucil. Yo no sé si ustedes saben, pero el metamucil no tiene que ver absolutamente nada con la pandemia del coronavirus. Es algo así como, sí tiene que ver con la compra de papel higiénico, porque es fibra para poder ir al baño. Tal vez por eso compraron metamucil, por todo el papel higiénico que todo el mundo compró al inicio de la pandemia, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. El metamucil, cualquiera que vaya a la farmacia puede comprar un frasco pequeño así, de unos 200 gramos en 70. El hospital de Escuintla lo está comprando en 450. Hay pastillas que el hospital de Villanueva las ha comprado en 18 centavos y el hospital, por ejemplo, de Santa Rosa las ha comprado en 18 quetzales. La misma pastilla, a la misma farmacia, pero en uno lo compran en 14 centavos y en otros 18 quetzales. Entonces, se ha dado lugar a muchos actos de corrupción. Hay empresas constructoras que están vendiendo mascarillas, que están vendiendo trajes, que están vendiendo medicinas, alimentos, y dentro de su función no está esa, sino que son constructoras de carreteras, como la que construyó este
libramiento en Chimaltenango, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve también que el Ministerio de Salud no llega al 2% de ejecución, uno va a ver a los hospitales. El hospital del Parque de la Industria no le paga a sus médicos, pero ha ejecutado 1.8% de su presupuesto. El hospital de Villanueva ha ejecutado 0% de su presupuesto. Entonces tienen el dinero. Si estamos padeciendo una pandemia, ¿por qué no ejecutan? Obviamente con eso se contribuye a la corrupción y la corrupción financia la impunidad. Obviamente a un corrupto no le conviene que haya la impunidad, porque eventualmente puede llegar hasta ellos. Así que yo le diría que sí estamos viviendo un momento sumamente complicado en que la impunidad se ha fortalecido. Los procesos que se siguen contra los responsables de violaciones a los derechos humanos están estancados. Hay audiencias que las han fijado para el 2023 o 2024 en estos momentos. Con eso se perjudica incluso al reo, porque está guardando prisión con el peligro de ser contagiado y esperando audiencia para dentro de 3 o 4 años. Entonces sí se está afectando la lucha contra la impunidad. Gracias. Aleida Marisol Hernández tiene una pregunta. No la escribió, pero por favor, Aleida, su pregunta. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado Mario Polanco. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Más que una pregunta, bueno, tal vez es una pregunta. Yo considero que Guatemala es una sociedad egoísta en todos los ámbitos, desde las altas esferas hasta las más bajas esferas. Creo que cada quien siempre mira su beneficio y se olvida de la persona que tiene cerca. Por ejemplo, para no ir tan lejos, usted puede pararse en una parada de Transmetro y se da cuenta que está la fila inmensa y que el Transmetro por los lados está vacío, pero en el centro está atestado de gente. Pero la gente no se corre porque no le importa, porque ella va adentro y no le importa a los que están afuera. Entonces ahí podemos ver el egoísmo, ¿verdad?, que impera en nuestra sociedad, como le decía, en las altas esferas. En este caso, ¿cuál sería el consejo de usted para la sociedad trabajadora, para la sociedad más débil, para que, lejos de criticar el sistema que nos gobierna, pudiésemos ser como que el cambio? Porque, o sea, no importa, tal vez no podemos hacer algo grande nosotros, pero es evidente que todos podemos contribuir de alguna manera para que nuestra sociedad sea diferente. ¿Cuál sería usted el consejo que daría usted? Porque acá la mayoría de personas son jóvenes, son personas que se tienen que preparar para el futuro y que un día no muy lejano ellos sean parte de este sistema de gobierno y de verdad vayan y marquen una diferencia. Gracias. Mire, yo siempre soy de la opinión que se debe construir ciudadanía, y la ciudadanía se construye conociendo los derechos y conociendo cómo funcionan las instituciones y también exigiendo que se respete esos derechos. Creo yo que no se trata nada más de criticar desde el pedazo en el que uno está, desde el ámbito en que uno se encuentra, sino cuando uno tenga conocimiento de algo que no es correcto, uno vaya a la institución adecuada y presente uno el caso concreto. Pero no se trata solo de presentarlo y dejarlo ahí, sino de darle seguimiento. Lo que pasa es que muchas veces las personas nos sentimos cómodas y preferimos solamente observar, incluso eventualmente emitir alguna crítica en algún círculo muy cerrado, pero no hacer nada. Y yo soy de la opinión incluso que cuando uno vaya, por ejemplo, al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil o a donde sea, a la Universidad de San Carlos, a la MUNI, a donde sea, uno presente el caso del cual uno tiene conocimiento y uno le diga a la persona previamente, mire, mi nombre es Aleida Marisol Hernández, por ejemplo. ¿Cuál es su nombre? Y cuando le diga, mire, mi nombre es Mario Polanco, que uno tome nota que es Mario Polanco. Y que Mario Polanco se dé cuenta que Aleida tomó nota del nombre de uno. Y entonces ya uno presenta el caso y después uno ya sabe que a Mario Polanco es al que le tiene que estar preguntando constantemente. Yo creo que en ese caso concreto
Mario Polanco, en este supuesto, tendrá que darle trámite, porque sabe que si no le da trámite, Aleida estará presionándolo y presionándolo semanalmente para ver si hace algo. A veces puede ser lento, pero lamentablemente las sociedades se mueven así, lentamente. No somos como una máquina, no somos una herramienta que puede empujarse para que agarre velocidad. Tenemos que irnos moviendo muy despacio, pero una forma de hacer que se mueva es esa, ejerciendo ciudadanía y presionando a cada quien, pero sabiendo que se está presionando a fulano de tal, con nombre y apellido. Gracias, Mario. Vamos a concluir con una pregunta de Ludwig Hussein, que también ha estado muy activo en las diferentes conferencias. Entonces vamos a cerrar con la comentario de Ludwig. ¿Estás ahí, por favor? Buenas tardes a todos. Mario Polanco, mucho gusto. Básicamente es lo siguiente. Vemos que los últimos 2 presidentes fueron electos por el pueblo de Guatemala, más bien son el resultado de una apatía a otros candidatos. Vemos cómo las cortes son producto principalmente de compadrazgos y de corrupción. Vemos el actuar de fiscales generales que dejan mucho que decir. Entonces mi pregunta es esta: ¿cree usted que tenemos una verdadera oportunidad de romper este esquema de corrupción enraizado en el Estado? Y fuera así, pues, ¿cuál podría ser, según usted? Gracias. No, gracias, Ludwig. Mire, yo soy de la opinión de que Guatemala no puede estar condenado a por siempre tener que ser gobernado por los mismos o a tener que vivir en impunidad eternamente. Yo creo que tenemos derecho también al desarrollo y a oportunidades como las han tenido otros países. Y en ese sentido, pues, yo considero que fortaleciendo la institucionalidad y nuevamente, como le decía Alexandra, ejerciendo la ciudadanía, va a ser posible que se vaya avanzando en la construcción de una sociedad diferente a la que tenemos. Pero ¿cuánto tiempo? No sé. Yo espero que no sea tanto, pero sí, tenemos que ir sentando las bases. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por habernos acompañado este tiempo. Hemos superado las conferencias, pues yo les agradezco a la gran mayoría. Siguen conectados los participantes en el seminario. Y quiero agradecerle mucho, Mario, por compartir su experiencia con nosotros. He sido testigo durante años del trabajo que ha desarrollado a favor no solo de las víctimas del conflicto armado interno, sino a favor de la sociedad guatemalteca. Creo que tenemos que entender también la necesidad que hay de sumarnos a la defensa de los derechos humanos en general, a través de las organizaciones, a nivel personal, como Mario lo decía. Entonces yo quiero agradecerle mucho por su tiempo. Se tienen algunas preguntas ahí todavía, pero ya no las vamos a poder desarrollar por el tiempo. Tal vez ha sido muy interesante estos diálogos que hemos tenido en las diferentes jornadas del seminario, y yo le agradezco muchísimo de nuevo por la participación en este seminario. Para todos y todas, gracias por haber estado conectados hasta este momento. Sé que en la gran mayoría hemos superado tiempo. Les quiero pedir para el día lunes, martes, he ido posponiendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, precisamente porque he privilegiado la participación de algunos ponentes, pero ya llegó el momento de que se nos ajuste el calendario. Entonces, lunes y martes vamos a estar, estoy seguro que vamos a tener al ponente porque soy yo. Entonces vamos a trabajar Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como hoy se mencionó bastante, ¿verdad? Cómo esa ha sido